buenas noches a todos los que vinieron hoy, esta noche, acá al Club Metropolitan, a ser parte de esta conversación, de este diálogo sobre la paz del país, con un hombre muy importante hoy para Colombia, muy importante para la paz. Si logramos una paz en esta sociedad, estamos con uno de los artífices que puede lograr eso. Es negociador directamente con uno de los grupos históricamente más complejos que han tenido las selvas y las llanuras de Colombia. El ELN es un grupo que le ha costado muchas vidas al país, es un grupo que ha tenido unas luchas, que ha tenido unos intentos también, y creo que este diálogo que hoy va a ocurrir en este lugar se trata precisamente sobre eso. Es en un ambiente cálido, un ambiente amable. Esta entrevista va a ser publicada también, entonces quiero agradecerle a José Félix Lafoví por esta conversación. Y primero quiero preguntarle lo personal, algo muy personal, y es ¿cómo se siente usted con la historia política que usted ha tenido, la historia de vida que ha tenido? ¿Cómo se siente usted en ese lugar donde está hoy representando a muchos colombianos y colombianas? Bueno, primero agradecerle al club, a Jaime, Nora, que me invitó. Me parece que es una oportunidad además para intentar explicar un poco a veces cosas que no son tan sencillas de explicar en una coyuntura muy compleja de país, donde los escenarios de esta naturaleza ayudan además a hacer un poco de pedagogía en un tema que nos compromete a todos y que a veces uno cree que simplemente dándole la espalda a unas nuevas realidades, eventualmente uno se salva de las consecuencias de esas realidades que le toca a uno vivir. A ver, la postura nuestra, la postura que hemos tenido a lo largo de muchísimo tiempo, en el fondo han sido bastante contrarias a el diálogo como instrumento para poder negociar supuestamente, entre comillas, la paz. Yo he sido mucho más amigo de creer que en una democracia liberal son las instituciones republicanas las que tienen que confrontar a aquellos que violentan la ley y, por supuesto, hostilizan al ciudadano. Y debo decir además varias cosas que me parece que no son de cualquier monta. Colombia desde el año 83, 84 ha venido en este proceso. El gobierno de Betancur se inauguró justamente intentando usar el diálogo como instrumento de negociación política. Aquí hay varios que me conocen, especialmente, además quiero hacer un homenaje a Gabriel Melo, que está aquí con nosotros y que conoce perfectamente la historia de dónde venimos y lo que hemos pensado a lo largo de 20, 30, 40 años de estar en este tipo de actividad. Yo empecé a escribir en el año 75. Ahí estaba uno de los profesores. Por consiguiente, son muchísimos años diciendo cosas que uno arrastra en la vida y que uno, al margen del servicio que uno pueda o no prestar, uno no puede ser inferior a lo que durante 40 años ha escrito y ha dicho. En consecuencia, siempre hemos sido mucho más amigos a creer que cuando una sociedad se da unas reglas de juego, de convivencia, y crea unas instituciones, son las instituciones las que tienen que reprimir toda manifestación criminal. Betancur, curiosamente, arrancó porque en los años 60 hubo varios grupos, entre ellos el ELN, que consideraron que el Frente Nacional restringía la democracia representativa en Colombia por la alternatividad en el poder. Y en ese entonces tomaron la decisión política, entre comillas, de rebelarse. Y esa es la razón por la cual muchos gobiernos han creído que
hay que abrirle un compás a organizaciones que se fundaron en los 60 bajo el criterio de que la democracia era una democracia restringida y que había que rebelarse. Por supuesto, uno se rebela ante regímenes opresores, cuando hay dictaduras, cuando hay situaciones de esa naturaleza. En Colombia eso, después del 57, pues lo que tenemos es una democracia con los defectos propios, pero aquí no ha habido dictadura, aquí nunca ha habido restricción de libertades, sí, una alternatividad en el poder, y esa fue la excusa que sacaron muchos para poder usar las armas como instrumento para hacer valer sus pretensiones políticas. Y fue Betancur, incluso voy a revelar una cosa aquí, a varios que me conocen. En casa de un tío mío en Madrid, fueron las primeras conversaciones que se llevaron a cabo, precisamente con FARC, a propósito pues de los diálogos que se inauguraron en ese entonces. Todos los gobiernos han intentado siempre el diálogo como instrumento político, todos, con excepción de uno, Uribe, que también intentó, pero Uribe lo que hizo fue usar las instituciones republicanas. Y yo no sé, pero a mí me da la impresión que después de 8 años, el Colombia logró tener, no sé si paz, pero sí una sensación de seguridad suficiente para que las manifestaciones de los ciudadanos fueran plenas. Quienes vivimos esa vorágine de violencia de los 70, de los 80, de los 90, especialmente 90, creo que del 2002 en adelante empezamos a respirar. Aquí está Gustavo Castro. Uno no podía llegar a La Paz porque te secuestraban, sacaban a la gente de las casas de Valledupar, como de buena parte de las regiones del país. En el 2010 la gente logró vivir con alguna tranquilidad. Lamentablemente, lo digo porque además no puedo decir otra cosa diferente, Santos escogió el camino que habían intentado otros gobiernos, creyendo que como había una asimetría desde el punto de vista de fuerza, podía someter a la FARC en un proceso corto, ¿se acuerdan? Donde no se iba a negociar absolutamente ni el modelo económico ni nada, y prácticamente fueron 2 años del primer mandato y todo el segundo mandato. Volvió otra vez. También debo decir, poco se hizo en el gobierno del presidente Duque, bastante poco, en materia de orden público. Hoy tenemos una situación crítica. Entonces, claro, en medio de eso, yo sigo siendo presidente federal. Y como presidente federal sí que sé lo que pasa en el territorio. Tengo más de 400 comités ganaderos y una relación directa con el ganadero del común. Ayer finalmente terminamos presentando un documento que hicimos en el año 8, 9, 10 a través de Fundagana, donde recogimos los testimonios de todos los ganaderos asesinados y secuestrados por todos los actores violentos. Documentos que también le entregamos al padre de Ruth. Jamás hizo mención de ellos. Porque aquí la verdad y la historia se cuenta de un lado. Pues ayer se lo entregamos a la OEA, al Magro, y obviamente eso fue un proceso, lo digo con a más orgullo, eso fue un tema que María Fernanda se empeñó cuando no hacía política, en el año 8, recorrer el país, a preguntarle a la gente quién había sido violentado por todos los actores. Y sacamos 2 documentos muy importantes, que hoy tienen un valor sustantivo. Pues bien, con ese marco, contesto de pronto una pregunta que la hubiera podido contestar en 2 palabras, pero hubiera sido demasiado light. Decir, no, sí, me siento muy bien, prestando un servicio al país. No. Aquí hay una serie de cosas que uno arrastra, y al arrastrar
tiene que ponerlas de presente. Y obviamente le estoy prestando un servicio al presidente Petro, que de contera digo que intenta hacer lo que ha sido una trayectoria política larga, y curiosamente a veces la gente se sorprende que Petro diga o intente proponer reformas como si no las hubiera propuesto durante la campaña. Petro no está intentando hacer nada que no lo hubiera dicho. Por consiguiente, cuando a mí me dijo el señor Iván Cepeda, senador de la República, hagamos un acuerdo de tierras, yo dije, sin nosotros o contra nosotros, es mejor hacerlo con nosotros. Y ese acuerdo me condujo a que el gobierno abriera un espacio para que yo, que represento unos sectores de opinión que no son de izquierda, y llego con todo ese equipaje a prestarle un servicio al gobierno de un presidente de izquierda, pues obviamente me siento cómodo porque nadie ha coartado la libertad de decir lo que yo pienso en cada una de las oportunidades que me ha tocado interactuar hacia el interior del gobierno, de la delegación del gobierno, o interactuar con los delegados del Ejército de Liberación Nacional, con el respeto a las ideas ajenas, pero sin tener por qué claudicar en la cosa que uno piensa. Un poquito larga, pero me parece que era importante la explicación. En la pregunta de esta conversación, el título, que es ¿en qué van los diálogos con el ELN? Es en qué van también, resuena en otra pregunta que está debajo, que es para todos, ¿en qué va el país? ¿No? ¿Cómo va el país? Yo creo que el interés que personajes como usted tienen en este momento en Colombia es precisamente para hablar de eso. ¿Qué está pasando realmente con el país? Saltemos a esa pregunta. ¿Qué está pasando con los diálogos? Y lo digo porque muchas veces... ¿Cuál primero? ¿Qué está pasando con los diálogos? Ok, perfecto. Y después lo otro, que tiene una relación de causalidad bastante importante. Bastante importante. A ver, lo dijiste al comienzo. 7 intentos, 7 gobiernos. Nunca se había podido firmar un solo acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Hay quienes sostienen la tesis que como a la final el gobierno representa unos sectores de izquierda y ellos son izquierda radical, armada. Eventualmente hay unos escenarios que pueden traslaparse. No sé si sea verdad o no. El hecho concreto es que hemos firmado 11 acuerdos. Acuerdos algunos procedimentales, menores, que no tienen mayor importancia, pero en Cuba firmamos 12 muy importantes. El del cese al fuego, que yo preferiría llamarlo cese al fuego y de hostilidades, y el de participación de la sociedad civil en la construcción de paz o de democracia. Evidentemente estos dos son los temas centrales de esta negociación. Con la FARC el tema fue la tierra. Por eso ustedes durante 5 o 6 años encontraron en la postura que yo como presidente de FEDEGAN opté, una confrontación permanente con el gobierno. Además porque nunca abrió los espacios. Y además cuando abrió los espacios, terminó defraudando la confianza pública cuando ganamos el plebiscito. Las cosas hay que llamarlo con su nombre. En consecuencia, aquí el tema no es la tierra. Aquí el tema es el tema de la participación ciudadana en la construcción de democracia. Y eso es mucho más de lo que uno podría en principio imaginar. Por eso, cuando uno trata de hacer una rápida lectura de lo que se convino en México, que es la misma agenda que venían trabajando en el gobierno de Santos, exactamente igual, 3 o 4 ajustes menores. Uno tiene que distinguir
3 puntos procedimentales, cuarto, quinto y sexto, y 3 puntos, que es el corazón del asunto, que es 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los procedimentales? Muy sencillo. Es el tema de víctimas, es el tema de acabar el conflicto o cese al fuego definitivo, y el tema básica de como el cumplimiento de los acuerdos. Aquí hay una distinción que es fundamental. Con Santos nada estaba convenido hasta que todo no estuviera acordado. Aquí se resolvió desde el primer momento que lo que se acordaba se ponía en práctica. Eso tiene una gran ventaja, que uno puede evaluar en el corto y mediano plazo si lo que se está acordando tiene algún grado de aceptación o viabilidad o no. Y no lo que nos pasó con Santos, que cuando finalmente el país se miró a ese espejo, pues terminó teniendo que admitir, como hoy habría que admitir, que lo que se firmó obviamente no era tan fácil de cumplir. Pese a que casi medio país o más de medio país que votó el no, lo advertimos. Nadie quiso oír. Como el cuento del Titán, todo el mundo aplaudía. Y el Titán iba hundiéndose. Hoy estamos viendo las consecuencias de lo que se firmó en materia de lucha contra el narcotráfico. Aquí está Marinés Restrepo, que fue mucho tiempo del plante. Bueno, de 142.000 hectáreas cuando arrancó Uribe, terminamos en 47.000 con Santos, vamos en 300.000. Y lo que eso implica para el tema de seguridad, que es el tema posterior. En consecuencia, ahí uno tiene claro que a veces es mejor lo que estamos firmando ahora. Tú lo firmas y tú empiezas a ver cómo lo cumples. Y empiezas a darte cuenta que no todas las cosas que tú eventualmente alcanzas a proyectar puedes cumplir. Pero hay otros 3 que vamos como descubriendo qué es lo que quieren, porque ellos arrastran esos temas. Desde el año 14, que empezaron las negociaciones en Quito. Participación para la construcción, democracia para la paz y transformaciones para la paz. ¿Qué hicimos en este acuerdo? El acuerdo número 9. Los empaquetamos. 1, 2 y 3 en uno solo. Y cese al fuego. Ahora bien, aquí hay varios elementos. Yo no sé si me preguntas o yo voy echando un cuento y tú me Yo lo interrumpo, sí. Si lo quiero interrumpir, para hacerlo más divertido. No, yo creo que el tema de seguridad que está tremendo en el país, usted mismo lo ha dicho, lo llamó crítico, y que para los que tenemos que viajar, hace pocas semanas entre Saravena y Arauquita un secuestro del ELN de nuevo, lo que llaman la taxación que hacen en los distintos municipios que controlan estos grupos, 10% en municipios como Arauca. Uno se pone a pensar realmente cómo se puede avanzar eso al tiempo, que ellos están obteniendo también terreno, que están avanzando, porque usted dice, listo, se acuerda lo que se acuerda y se avanza, pero eso también deja un espacio grandísimo a sus movimientos. De ahí la importancia de la invitación del Metropolitano. Y esto que estoy haciendo aquí, lo voy a hacer en Cali la próxima semana, y voy a recorrer el país y voy a tratar de tener una cartilla pedagógica para que la gente entienda. Permítanme un segundo y yo explico un poco qué fue lo que firmamos. Firmamos un tema del cese al fuego. Ese cese al fuego tiene, digámoslo, 2 etapas de aquí al 3 de agosto. Al 6 de julio simplemente estamos en la etapa como de implementación, porque hay unos elementos que son críticos, como el mecanismo que ideamos precisamente para identificar ese tipo de situaciones. Estamos en esa etapa, incluso están terminando unos protocolos, está una parte de la delegación en Cuba
ajustando los protocolos. Aquí está el general que fue comandante de la FARC. Y quienes somos civiles, obviamente, no tenemos conocimiento de una serie de temas técnicos de lo que implica un cese. Y por supuesto, ahí ha estado al frente de ello el almirante Orlando Romero y el general López, que es un general activo, con un equipo muy fuerte de Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para identificar aquellos elementos que son claves para poder hacer del cese realmente un tema cumplible. Por eso ideamos un mecanismo. Ese mecanismo hay que organizarlo hasta el 7 de julio, hasta el 6 de julio, y del 6 de julio al 3 de agosto, que arranca el cese, tiene que haber un proceso de desescalamiento por parte de toda acción en el territorio. Eso no significa que no se van a seguir presentando, pero si usted tiene un tren que va a 200 kilómetros arrastrando violencia, usted no lo puede parar en seco. Además, yo supongo que ellos tendrán que hacer también pedagogías en su frente de guerra, para que el 3 de agosto ese tren pare. A partir de ese día, aquí no puede haber secuestros, aquí no puede haber hostilidades a la población civil. Ese cuento de Beltrán, ese cuento es inadmisible, porque ellos firmaron un protocolo que es el Acuerdo 10, en el que van a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario, y el secuestro, cuando se vuelve, entre otras cosas, sistemático, termina siendo un crimen de guerra. Y en consecuencia, en la ciudadanía, pero al mismo tiempo el propio mecanismo a través del sistema de monitoreo, el que tiene que identificar todo ese tipo de situaciones en el territorio para que tanto a nivel local como a nivel regional y por supuesto a nivel nacional se evalúe quiénes conforman el mecanismo. Las partes. ¿Quiénes son las partes? El Ejército de Liberación Nacional y también la fuerza pública. No los delegados, la fuerza pública, que es la que sabe qué es lo que pasa cuando hay acciones, voy a ponerle un término entre comillas, bélicas. Pero al mismo tiempo está la Iglesia y al mismo tiempo está Naciones Unidas. Ese mecanismo no solamente recoge todo aquel tipo de hostilidad a la población civil, sino al mismo tiempo se va a tener que encargar de informar cualquier movilización que haga la tropa, la fuerza pública, cuando se desplaza de un lugar a otro, para que el ELN no transite por esos lugares de tal manera que se evite las confrontaciones. Eso es lo que se llama operaciones ofensivas. Ahora bien, si no informa y el ejército o cualquier fuerza armada choca contra ellos, ese incidente que se monitorea es un incidente cuya evaluación es positiva para la fuerza pública. No tiene por qué no haberlo hecho. ¿Por qué? Una razón elemental, lo sabe el general. Porque no se suspenden las operaciones defensivas. Dicho de otra manera, la fuerza pública tiene que seguir cumpliendo sus obligaciones constitucionales de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y donde hay un colombiano y hay una acción criminal, sigue vigente el Código Penal. Aquí no hay ningún tipo de excusa de la fuerza pública, llámese policía, llámese ejército, llámese armada o llámese FARC, para tal propósito. En consecuencia, el mecanismo terminó teniendo básicamente dos elementos fundamentales. Primero, uno que tiene que ver con la movilización de tropas de la fuerza pública o de columnas guerrilleras, pero al mismo tiempo tiene que monitorear
todo tipo de agresión que se le haga a la población civil, porque no se entendería cómo esa población civil puede participar de un proceso para la construcción de escenarios transformadores, obviamente con hostilidades. ¿Cuáles son las señales positivas de este proceso? ¿Cuáles son las señales? Porque en la pedagogía, que hablábamos un poco de eso, de la importancia pedagógica del proceso, es muy importante en un país del nivel de lectura de Colombia, en un país donde la complejidad no es común realmente en los territorios. ¿Cómo le cuenta usted a una comunidad en Arauquita o en Catatumbo que este proceso está funcionando, que está dando señales de que funciona? Claro, muy buena pregunta. Ese es el tema de fondo. Porque obviamente está el mecanismo. Yo por lo menos voy a activar a todos los comités ganaderos. Donde hay un ganadero, allá va a tener información a propósito. Y ya estamos construyendo los mecanismos para que los ganaderos denuncien cualquier hecho que eventualmente pueda ser constitutivo de un incidente que se tendrá que ser evaluado por parte del mecanismo. Pero hay un elemento adicional. Es que vamos a promover veeduría social. Y la mejor veeduría social la hacen ustedes, los periodistas. No hay hecho en el territorio que de una u otra manera los medios de comunicación, los tradicionales o los alternativos, no den conocimiento de ellos. En consecuencia, voy a hacer una reflexión que me parece de cierta importancia. Cuando llegamos a Caracas, a mí me sorprendió mucho una expresión de Beltrán cuando se instaló la mesa. Dijo una cosa elemental. Nosotros nunca hemos firmado nada con ningún gobierno, nunca hemos querido acordar nada, porque nosotros cumplimos lo acordado. Magnífico. Eso se llama, aquí Gustavo Castro, o sea, palabra de gallero. Bien, eso es lo que hacemos quienes nos sometemos a las leyes. Yo firmo un acuerdo que es una ley entre partes y lo cumplo. Estupendo. En consecuencia, firmó un acuerdo. Ese acuerdo es el acuerdo número 10, que dice claramente que respeta el derecho internacional humanitario. Ahora yo creo que la sociedad colombiana tiene que exigirle precisamente a ellos que dejen de hostilizar a los colombianos. Entonces, si nunca lo habían firmado, ya firmaron uno. En consecuencia, que hay que cuidar mucho este proceso. Por eso, fíjense ustedes una cosa muy singular. Cuando el presidente Petro, a finales de diciembre, interpretó de pronto más allá de lo firmado en Venezuela, un cese al fuego bilateral con un poco de organismos. El primero que reviró fue Antonio García. ¿Se acuerdan de esa crisis y no sé qué más cosas y tal? Que nos tocó ir un grupo muy pequeño de la delegación de gobierno a ir a hablar con ellos a Venezuela, a aclarar el tema. Y se aclaró. Pero la más reciente, el presidente Petro, el día que se firmaron los acuerdos, habló de que en mayo del 25 prácticamente cesaba, había paz. 2 días después, porque Antonio García habló antes que el presidente Petro, como era apenas obvio, le reviró por los medios. Tenía razón Antonio García. Eso no dice los acuerdos. Es decir, ellos han sido muy quisquillosos. No en interpretar, en leer absolutamente de manera expresa lo que dicen los acuerdos. Ok, también tenemos nosotros derecho a hacerlo. Por eso cuando Beltrán dijo lo que dijo, porque yo estaba ahí, yo lo vi, y me entrevistaron en Cuba, yo inmediatamente dije lo contrario. Y no me tembló la voz para decir, este señor no puede, el ELN no puede secuestrar. Y ustedes
si aquellos que reciben mi columna lo han podido leer a lo largo de los últimos meses. No pueden secuestrar. Es decir, por decir una cosa que me parece que, espero que no lo ponga en El Espectador, pueden secuestrar hasta el 2 de agosto, pero a partir del 3 no, porque se las cobro. No sé si me explico bien, porque ese tren tiene que parar el 3 de agosto. Ahí entra el cese al fuego, con todo el rigor pleno de ese acuerdo. En los procesos de paz, sin lugar a dudas, el presidente y la figura presidencial adquirió una importancia muy grande en la opinión pública. La volatilidad de Petro, que es absolutamente evidente, es un hombre que al mediodía escribe una cosa, en la tarde otra, el Twitter permanente, incluso ha tenido muchos problemas con el ELN precisamente por eso. Creo incluso que las personas vinculadas al proceso con el ELN, la más volátil ha sido Petro, y eso es bastante diciente. ¿Cómo puede afectar la personalidad del presidente este proceso? Es un tema de fondo, ¿sabes? Y yo un día me atreví a plantearlo allá en Cuba. Primero lo planteé en Venezuela, cuando el tema de los trinos. Y después lo volví a plantear en Cuba a propósito de otro cuento. Ah, sí, curiosamente, del discurso que el presidente Petro hizo frente a la fuerza pública. Entre otras cosas, diciendo cosas en las que yo creía más, que finalmente terminaron por no darse. Petro creyó más en un cese territorial que en un cese nacional. Yo lo había escrito. Y obviamente estos señores crearon una crisis muy superior a la crisis del cese al fuego. Es más, yo recuerdo perfectamente bien que terminamos una jornada el viernes, porque esas son jornadas largas y me da pena, pero un poco tediosas, ¿no? Muy formales. Déjenme les cuento esta cosa. Allá tenemos 3 tipos de reuniones. La reunión de la delegación, la reunión de las comisiones, que tienen que ser paritarias. 1-1, 4-4, 8-8, o sea, no 3 y 1. Hablas tú, hablo yo. Es una cosa terriblemente formal. Y luego las plenarias. A las plenarias se llevan aquellas cosas que están discutidas en las comisiones, y las plenarias son allá el ELN, acá el gobierno, allá los países garantes, que son Brasil, Chile, México, Cuba y Venezuela, y del otro lado los países acompañantes, que son España, Alemania, Suiza, Noruega, la Iglesia y Naciones Unidas. Es una cosa terriblemente formal. Y bien, terminamos la plenaria el viernes, nos fuimos, tal. Yo recuerdo a mí que además he hecho unas relaciones de amistad, porque al margen de lo que uno piensa, uno puede tener una relación de amistad con personas que piensan diferente a uno. Me parece que eso se enriquece la vida. Yo he construido una muy buena relación de amistad con el senador Cepeda. Nos hablamos permanentemente, tenemos contacto y comunicación, y me llamó como a las... Yo soy muy malo para madrugar, Nora Trujillo lo sabe. Yo soy noctámbulo. Y me llama Gabriel, no propio como Alberto Dangond Uribe, pero casi, ¿no? Y entonces me llama muy temprano, como a las 7 de la mañana, y me dice, bueno, hay tempestad. Y le digo, veo el cielo despejado. Y me dice, creo que el discurso de ayer de Petro lo escuchaste. Y yo, sí, claro, lo escuché anoche. Creo que esto llegó a una crisis. Y eso fue un sábado. Y fue una crisis muy dura. Entonces luego la delegación se sienta y empiezan a analizar cosas. Digo, mira, a mí me da pena, la delegación de Colombia, no voy a dar nombres, pero es que yo creo que nosotros somos una delegación del gobierno. Y hasta donde yo entiendo, el presidente es Petro.
Y en consecuencia nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice el presidente, independientemente si no se ha discutido en la mesa, porque evidentemente el presidente Petro está en todo su derecho de decir lo que piensa con respecto a un tema tan sensible como el tema de paso de seguridad, porque el discurso del día anterior había sido a propósito de unos hechos críticos de inseguridad, donde le dio unas instrucciones concretas a la fuerza pública a propósito del tema del narcotráfico y a propósito del tema de una serie de violaciones de derechos humanos a la población civil. Eso es lo que le corresponde al presidente como jefe de la fuerza pública, comandante en jefe, que dice la Constitución. Entonces, ¿por qué Antonio García o por qué la delegación del ELN va a criticar lo que piense el jefe de Estado? Repito, yo no soy del pacto histórico. Evidentemente, incluso los del pacto histórico me miraban como sorprendido. Le digo, pero, a ver, entendamos las relaciones, digámoslo, de causalidad. Si nosotros somos delegados del gobierno y el gobierno lo preside el señor Petro está en todo su derecho de decir qué es lo que quiere con respecto al gobierno. Y fue una discusión muy profunda sobre el tema. Por consiguiente, te respondo, O sea, ustedes... está en su derecho. Está en su derecho. Él verá cómo maneja el tema. O sea, ¿usted cree que podría ser bueno para el proceso blindar al proceso del presidente Petro? No, al revés. Estoy diciendo lo contrario. El presidente Petro está en todo su derecho de decir qué quiere. Y nosotros interpretar lo que el presidente quiere. Hasta el extremo que, no obstante, no se regionalizó. Ustedes pueden darse cuenta que el mecanismo va a permitir que el cese del fuego opere en las diferentes regiones sin perjuicio de la acción que la fuerza pública tiene que ejercer para proteger la vida y honra de los colombianos. Es decir, aquí el derecho penal colombiano sigue vigente y aquí la fuerza pública tiene que tener todo tipo de acciones defensivas en favor de la sociedad civil. Un tema clave en la historia del conflicto en Colombia es la tierra. Aparece en todas las discusiones de las izquierdas, aparece como una de las luchas claves de todas las guerrillas. Cuando aparecen sus discursos y sus ideologías, lo primero que aparece es la tierra, el problema de la tierra en Colombia. ¿Cómo se está discutiendo eso? ¿Esto es vigente? ¿En la mesa eso se ve? ¿De qué se habla? ¿Qué es realmente en absoluto. Repito, la diferencia con las FARC es que ellos el tema de la tierra, me supongo que por ahí pasarán en los temas de las transformaciones. A ellos les interesa el tema de la participación de la sociedad civil. Y permítame entonces, yo les explico el acuerdo 9, que es un acuerdo bien importante y ahí hay que tener una cantidad de previsiones con respecto al asunto. El acuerdo 9 involucra 3 puntos de la agenda, 1, 2 y 3. 3 puntos de la agenda. Yo aquí las traje, se la puedo mandar al presidente del club o se lo puedo entregar y por supuesto para que la repartan, porque me parece que se la puedo también mandar por ¿cómo se llama? Por sistema virtual para que la puedan distribuir, pues esto es público. El país tiene que saber en qué andamos. Esto no puede ser diálogos secretos, no. El país tiene que saber en qué andamos. El tema de la participación tiene 2 grandes etapas. Una hasta febrero del 24, en donde se va a diseñar la metodología para que la sociedad participe tratando de hacer grandes transformaciones desde el punto de vista territorial, institucional o transformaciones desde el punto de vista de nuestra propia democracia. Imagínense el tema. Por supuesto que excluye, porque así lo hicimos, cualquier mecanismo extraconstitucional.
Es decir, el propio acuerdo es la refrendación democrática. Es decir, aquí no hay plebiscito, ni constituyente, ni nada de eso. Eso no está acordado. Es un tema de fondo. Y así está el primer párrafo, que lo hicimos con mucho cuidado, lo hicimos con Iván Cepeda con mucho cuidado. Bien. Pero claro, la participación per se va a ser una participación que es el corazón de este tema, no la tierra. Eso. Y allá yo invito al sector empresarial, como lo dije ayer en el Consejo Gremial. Esto no es dándole la espalda a este tema, esto es participando. Porque solamente participando activamente uno puede evitar daños a la construcción de instituciones o a la construcción de los escenarios que como sociedad hemos logrado armar. Ahora, yo hay una cosa que a veces digo, es como el mal deudor de un banco y cree que pasándose a la acera contraria, porque el banco está en la acera por la que va caminando, deja de cobrar el banco la deuda. No, ahí hay un tema de fondo. Este país tiene que tener claro que Petro, uno puede no estar de acuerdo con la causa de Petro, pero Petro es un político que ha hecho política con unas causas. Así como dijo que iba a cumplir con el acuerdo que firmó Santos con la FARC en el tema de tierras, y por eso hice el acuerdo de tierras, también tiene como presupuesto básico de su gobierno un tema que se llama paz total. Paz total. Y me parece a mí que lo más potable de paz total es estos diálogos con el ELN. Es decir, al margen de lo que cada quien pueda pensar, estos señores, entre comillas, se rebelaron en los 60, han mantenido una línea de pensamiento político que uno puede o no estar de acuerdo, marxista, teología de la liberación, hay un cuento. Pero el Clan del Golfo yo no le veo ningún cuento. Yo no le veo ningún cuento. Van a negociar, bueno, no van a negociar con el Clan del Golfo. Van a ver lo que es una especie de acogimiento, de sometimiento a la justicia, diálogo socio-jurídico, un tema que todavía el país no entiende mucho, pero ahí están adelantando una serie de conversaciones con ellos, como también con las disidencias. Este es un país que al mismo tiempo no coge el toro por los cuernos, por los pitones. A nosotros nos dijeron, al país le dijeron, que la negociación con la FARC iba a permitir, entre otras cosas, quitarle el letrero. ¿De acuerdo? Es decir, ya no tenían la patente de ser un grupo rebelde en lo político, ¿no? Ahora, las disidencias se llaman MC, Estado Mayor Conjunto de la FARC. Es decir, le restablecieron el letrero. Y la sociedad no dice nada. Y con ellos van a empezar un diálogo, y ese diálogo va a empezar la próxima semana. Sé que ya tienen un grupo que va a ser la delegación del gobierno para negociar con el Estado Mayor Conjunto, en los mismos términos que está negociando con el ELN. Pero yo sigo creyendo que la locomotora de estos diálogos es lo del ELN. En consecuencia, el tema de la participación termina teniendo un valor demasiado importante que la sociedad no puede darle la espalda, como le dije yo ayer al Consejo Gremial. En consecuencia, de aquí a febrero vamos a diseñar. Voy a contarle una cosa aquí que espero que no lo ponga. No, ya van dos. No, porque, a ver, yo opté por no estar en el cese. Porque yo soy un civil que no entiendo de eso. Yo me quedé con el senador Cepeda en el tema de participación. Y ahí hemos venido liderando eso con Aureliano, que es uno del COSE, y otra de los comandantes de ellos, que es una señora, menos visible,
Y después de 3 semanas de discusión, porque ellos se han empeñado en que el diseño lo haga la sociedad. Y nosotros creíamos siempre que era mejor hacer un diseño metodológico que permitiera que las cosas fueran viables. Entonces un día yo le dije a Cepeda, mira Cepeda, hagamos la siguiente cosa, invitémoslos a comer una noche, porque nosotros no nos vemos con ellos salvo en las sesiones formales, o sea, no hay mayor contacto. Entonces, ¿Eso dónde fue? En Cuba, ahora. Entonces nos fuimos a comer una noche. Eso debería no contarlo. No, ya no nos dejó, ya no nos tiene, eso prometo no contarlo yo. Entonces yo intenté, no voy a contar todo, voy a contar por encima. Porque ahí estaba Nicolás, ¿cómo se llama? Gavino, y estaba Beltrán, y estaba Aureliano, y estaba un comandante de guerra que además es de Codazzi, Bernardo Telles, que es el que está comandando el tema del cese. Entonces yo intenté convencerlo que era una locura que el diseño de la participación lo hicieran 30 sectores, 81 delegados de estos sectores en 8 grandes convocatorias nacionales durante 5 meses. Imagínense qué puede salir de ahí. Entonces yo intenté convencerlo con un resultado negativo, de que había gente muy cercana a ellos, les cité algunos nombres, que les podía ayudar metodológicamente a armar. No fue posible. Nos vamos con 81 organizaciones que responden a 30 sectores. Las listas, que además te la voy a mandar, Jaime, son terribles, la primera que nos presentaron. Ustedes recuerdan cómo fue el tema de las víctimas en Cuba, totalmente instrumentalizadas. Pues aquí más o menos todas las organizaciones eran de izquierda. Entonces yo le dije, mira, me parece que aquí hay que meter, si queremos un acuerdo nacional, aquí hay que meter al Consejo Gremial. Si quieren discutir la política minero-energética, tienen que meter la Asociación Colombiana de Minería y la de Petróleos. Si aquí quieren discutir unos temas centrales, aquí hay que meter a CORE. Si aquí quieren discutir el tema de la niñez, aquí hay que meter a Red Papás. En fin, y ahí logramos al Instituto de Ciencias Políticas, más o menos, meter a algunas muy pocas organizaciones, a USCUN de universidades. ¿Saben a qué organizaciones metieron de jóvenes? Las 2 primeras líneas, la de Cali y de Bogotá. Entonces yo le dije a Iván Cepeda, oye Iván, porque la delegación allá y la nuestra acá, Iván, le va a dar razón a María Fernanda, cuando dijo que lo de Cali no fue un estallido social, sino una toma guerrillera, que fue la frase de ella. Me parece que lo hace demasiado evidente. Iván, que es un tipo muy inteligente, intentó persuadirlo. Cali y Bogotá. Entonces, evidentemente, están poniendo de presente que son parte de sus estructuras. Como otras muchas más que están allí. Congreso de los Pueblos, etcétera, etcétera. Es decir, el diseño no va a ser fácil, va hasta febrero. Eso puede salir, no sé, una vaca con cuello de tortuga o de jirafa o trompa, eso puede salir cualquier cosa. Por eso le dije yo al Consejo Gremial, hay que estar ahí. Y general, allá tiene que estar ACORE. Llamé al presidente de ACORE hoy, que está en los Estados Unidos, está en Washington, para poder hablar con él. Usted que también forma parte de ACORE, creo que hay que hablar con ACORE. Usted tiene peso específico allá, porque hay que ponerle atención al tema. ¿Ok? Y de febrero del 24 hasta mayo del 25 habrá con ese diseño unas convocatorias
para que la sociedad civil le diga al país qué tipo de transformaciones hay que hacer para poder remover las causas estructurales de la violencia. Me acuerdo que en esa comida yo le decía a estos comandantes, mire señores, aquí hay dos tipos de transformaciones. Una en los territorios, esas son relativamente fáciles. Arauquita, yo conozco perfectamente bien eso. Catatumbo, sur de Bolívar, suroccidente, ¿cuál quieren? Incluso en una de las tantas conversaciones le dije, mira, ahí está la ranchería, hay 10, 12 mil hectáreas, ahí pueden haber unas transformaciones de fondo en los territorios. Ustedes quieren acabar la coca en el Catatumbo, generemos proyectos productivos que realmente saque a la gente, ahí está Marinés, pero no sembrando palmito donde no hay carretera. Aquí tiene que haber una especie como de plan Marshall territorial que sea capaz de transformar unas realidades en el territorio en materia de salud, de educación, de bienes públicos. ¿Qué se requiere para eso? Plata y voluntad política. En consecuencia, eso no hay que pedir autorización a nadie. Por supuesto, hay que decirle al sector privado, y lo han ido haciendo con amigos comunes. Ustedes podrían poner otra, ¿cómo se llama esta cosa de La Palma? Una extractora adicional en el Catatumbo, pero volviendo accionistas como lo tienen en María la Baja, a los pequeños que eventualmente los involucremos allá y sacamos gente. Sí, y le he dicho a un par de grupos empresariales grandes, sí, ok, fácil. Y si un día se toma una decisión de hacer alguna cosa de esta naturaleza, ¿quién se opone? Nadie. ¿Por qué se va a oponer uno de mejorarle las condiciones de vida a la gente en el sur de Bolívar o en Arauca? Ahora, hay otra serie de transformaciones que eventualmente son de carácter institucional. Obviamente, en mayo del 25, ¿en qué está el país? Frente a un debate electoral del 26. ¿Qué queremos hacer? Un gran acuerdo nacional. ¿Este acuerdo nacional con quién se hace? Se hace con quienes representan en buena parte la voluntad política del Estado colombiano. En consecuencia, un acuerdo nacional tiene que hacerse con las fuerzas políticas, porque habrá un paquete de normas de carácter legislativo, no sé si de actos legislativos, que habrán que tramitarse, entonces habrá que empaquetar eso y habrá que llegar a un acuerdo nacional como firmamos los acuerdos. Entonces, aquí hay una serie de particularidades muy singulares que el país tiene que estar mirando con detalle para que no se sorprenda. Una vez, Gabriel, yo le pregunté a mi papá, muy pelado, bueno, ¿y cómo es el cuento conservador y liberal? Entonces mi papá me dio una explicación elemental que a algunos no les va a gustar. Mira, los conservadores nos miramos al espejo permanentemente y nos damos cuenta cómo evoluciona la vida. Hay otros que nunca se miran y cuando se ven se sorprenden. Esos son los liberales. No, eso no es verdad, pero bueno, eso es una explicación para un joven muchacho y tal inquieto políticamente en esa época. Pero la verdad es que el país tiene que mirarse en ese espejo para que no se sorprenda, ni en febrero, ni en mayo del 25, porque de pronto va a verse en un espejo que no se quiere ver. Por eso es mi invitación, y yo le agradezco a Jaime, al club, a Nora, que me hayan invitado, porque parte un poco de la pedagogía es entender esto, para efecto de que todo el mundo sepa a qué atenerse. Y hablando de eso y preguntándole también desde Fedegan, de cómo ve usted al país en este momento. ¿Cómo ve usted el país en este momento? Muy mal, terriblemente mal.
Este es un país que o le ponemos atención o se nos va de las manos. Mire, yo creo que la situación hoy es incluso peor que en el 2002. Pero dice, ¿pero cómo? O sea, 200 y pico de alcaldes no podían. Ojo, ojo. Aquí hay más de 1000 grupos criminales, 1054, actuando en Colombia. Uno de carácter nacional, otro regional. Lo dije en la entrevista en El Tiempo, con información de inteligencia. ¿Por qué? Porque a la final tenemos 300.000 hectáreas de coca. ¿Cuántos asesinatos hay en Ciudad Bolívar? A la fecha. ¿Qué está pasando en Ciudad Bolívar? ¿O qué está pasando en cualquiera de los barrios de Bogotá? Ahí hay un tipo que es dueño del parque, que controla el microtráfico. Pero como está sobrando coca, y está sobrando no porque no se está exportando, entre comillas, sino porque producimos tanto que ya no lo puede absorber los mercados internacionales. ¿A dónde va el excedente? A las ciudades. Antes, a ver, este es un país, cuando yo llegué a sembrar algodón en el 77-78, que me tocó la bonanza marimbera, este país no consumía. El país empezó a consumir hace 30 años. Había una élite que consumía algunas cositas por ahí. Hace 30 años el país empezó a consumir. Hace 10 años las ciudades ya tienen un alto nivel de consumo. Ojo, hoy son los pueblos, hoy son las veredas. Es decir, el nivel, por eso, es un país de locos. El acto legislativo de la marihuana recreativa, ¿no sabía? Ustedes han tenido un hijo drogadicto y lo aprueban, y le aplauden, y se rasgan las vestiduras. Vayan a los pueblos, la gente ociosa, fumando marihuana o consumiendo coca, porque claro, cuando está barata, es decir, la propensión marginal, no, al consumo se incrementa por razón de precio. Aquí estamos bailando en coca, lo advertimos, no nos oyeron. En consecuencia, las estructuras se han venido desdoblando. Estoy cansado de decirlo, ojalá que en lo que quiera sacar, ese es un mensaje que hay que mandar. Por ejemplo, el Clan del Golfo. El Clan del Golfo, franquicia. Cualquier parte hay un tipo con cara de bravucón, donde tengan corredores estratégicos, le dan la franquicia y le permite que él haga ya su propio emprendimiento criminal. ¿Me estoy explicando bien? Ese es el que extorsiona, ese termina secuestrando por un tercero, porque el Clan del Golfo no le interesa ese negocio. El Clan del Golfo le interesa su negocio. Pero ese señor a quien le da una franquicia ejerce un control territorial y monta su emprendimiento. ¿Para qué? Para que le digan dónde está la tropa, qué hace el policía, quién es fulano, quién es sotanejo, qué es lo que está sucediendo. Aquí podemos terminar casi que un proceso de balcanización si no nos ponemos las pilas. Porque para y paso uno siente que la capacidad de respuesta de la fuerza pública no es igual. Hay 100.000 hombres menos, ¿o no, general? 100.000 hombres menos. Y la situación de orden público no es mejor. Es decir, Colombia era una cosa en el 2002. Colombia fue otra cosa en el 2010. ¿Estamos de acuerdo? Colombia empezó a cambiar para mal en el 2018.
Colombia en el 2022, después de Duque, es peor. Entonces Colombia en el 26, si aquí no nos ponemos las pilas, puede ser un lío muy complicado. Y en medio de eso, paz total. Y en medio de eso, los diálogos. Entonces, comprenderán que los escenarios no son fáciles. Usted me empezó preguntando cómo me siento. Pues obviamente me siento con un piano en la espalda. Entonces uno dice, bueno, pero usted dice un poco de cosas que no van en su condición de delegado. Claro que sí van. Es que a mí no me han puesto acá para que yo diga en lo que yo no creo. A mí me han puesto para que yo represente unos sectores de opinión que piensen como yo. No sé cuántos de aquí pensarán como yo, pero yo tengo que decir lo que pienso, no lo que... En consecuencia, sí, el mensaje no es optimista en esa materia de orden público. Aquí este es un país que se nos está yendo de las manos. Y me parece que la clase dirigente, Álvaro Gómez me decía, yo creo que Gabriel le escuchó muchas veces decir, y a Enrique usaba más esa frase. Enrique decía, la única obligación de la clase dirigente es dirigir. A veces aplaudimos. A veces aplaudimos. Porque nos gusta ser políticamente correctos. Y obviamente eso tiene unas consecuencias, que es la que estamos viviendo ahora, que no son fáciles. Quiero, antes de abrirle el micrófono a personas del público, dos preguntas. La primera, ya cerrando, y es la pregunta que nos trae hoy los diálogos con el ELN, resumiendo, para la gente que va a leer esta entrevista, para las personas que están acá, ¿a qué invita usted al país frente a estos diálogos? Primero, yo creo que va bien. Usted me dice, pero después lo que digo, porque dice que va bien. ¿Va bien? Es que hemos firmado 11 acuerdos. Y ahí están. Y se los acabo de contar. Me gustaría que alguien me dijera, oiga, ojo con esto. Y yo se lo voy a agradecer. Mire, el gran error, Santos tuvo dos grandes errores. Fuera de la locura que hizo. La primera, que fracturó el país. Los amigos y los enemigos. Y cuando los enemigos quisimos participar, nos pusieron conejo. Y la segunda, que no permitió opinión en contrario. Yo un día le dije de la calle, con quien me unía a alguna relación antes, le dije, mira, ustedes están como el cuento del señor que va con sus esposas a comprar un apartamento. Y la señora, cuando llega a ver el apartamento, o el señor, porque ahora uno tiene que decir las cosas con el tema de género, ¿no? De pronto hay señores que lo dicen, la señora es más prudente. Delante del dueño del apartamento, ¡ay! Divino me queda el cuadro. Perfecto el espacio para el comedor. El baño como lo quería. ¿Qué piensa el dueño del apartamento? ¿Sobre el precio? En cambio, si nos hubieran permitido a aquellos que hacíamos críticas bien fundadas, por lo menos le hubieran podido decir a la contraparte, oiga, venga, hay un sector del país que no está de acuerdo con esto. Por ejemplo, no se toca el modelo de desarrollo económico, pero sí la tierra. Pero no se toca todo. El hueso. Entonces yo a mí me tocó dar una pelea solo. Y lo digo además porque también se lo he dicho a ellos. Llegué al consejo gremial y me decían, llegó la forí, huele feo, tiene lepra. Ahora lo veo muy preocupado a mis colegas. Porque cuando yo llegaba y obviamente decía, esto no va bien, entonces me decían, uy, otra vez. Por eso yo a veces invito a la gente a que diga lo que piensa. Es que mire,
Aquí ha pasado una cosa curiosa, doctor Gabriel Melo, yo lo cito a usted porque usted sabe mi cariño. En Colombia la gente se acostumbró a discutir cuando están de acuerdo, pero no discute cuando tiene diferencias. Que la democracia se hace para eso. El fundamento de la democracia es el disenso. No lo hemos entendido. Porque el disenso pretende construir mejores políticas. No lo permitió Santos. Eso fue un error. Y detrás de ese error, mi querido Abdón, viene la consecuencia. Fracturó el establecimiento. Tú fuiste varias veces ministro. ¿Cómo se resolvían las crisis antes del Frente Nacional y después del Frente Nacional? Fácil. Había un establecimiento que había construido esas instituciones que rápidamente podía llegar a una serie de acuerdos. Lo fracturó. Duque no hizo nada por enderezar el tema y llegó a la izquierda y gobierna la izquierda. Ojalá que ese establecimiento, cuando digo establecimiento no lo digo peyorativamente, lo digo positivamente, comprenda sus responsabilidades como dirigentes. La última pregunta mía es, usted es un hombre de familia, es un empresario, es una persona que se ha comprometido con unas causas, cree en unas ideas, yo admiro que usted cree en unas ideas, las defiende, las sostiene y con total tranquilidad se para ante cualquiera y las hace, las lucha. Y ese lugar que tiene hoy para el país, ¿cómo lo ha transformado ese lugar que está teniendo con el ELN? Habla usted del senador Cepeda, habla de otras personas, pero ¿cómo lo ha transformado usted como persona en este proceso? En nada, absolutamente en nada. Sigo siendo el mismo, pienso igual. Yo tengo un inmenso respeto por la persona ajena. Mira, el primer WhatsApp que me mandó Cepeda es muy indicativo. O sea, un WhatsApp largo. Me dice, mire, usted y yo vamos a ver qué más cosas, pero usted estaría dispuesto a sentarse conmigo a hablar sobre un tema de tierras. Pero es que yo no tengo problemas personales. Yo defiendo causas. Yo tengo responsabilidades institucionales, pero yo porque tengo que de alguna manera tener una actitud agresiva o grotesca con una persona. No tengo por qué. Ahora, si la persona tiene una actitud agresiva y grotesca, pues obviamente reacciono. Pero yo me siento... Miren, ustedes se leyeron una entrevista de Pérez Reverté para un periódico de Buenos Aires. ¡Qué cosa tan maravillosa! A propósito del contrario. Incluso un artículo muy bueno que escribió Costaín a propósito de Orson Welles hace poquito, no sé si lo leyeron. Lo de Pérez Reverté es espectacular. El tipo cuenta que él, cuando era periodista muy joven, le tocó la guerra de Eritrea y terminó viviendo durante varios meses con un grupo guerrillero. Y un buen día ese grupo guerrillero tuvo una escaramuza y entonces él se preguntaba, los mismos que desayunaron conmigo son unos bárbaros. Violaron, asesinaron, hicieron una cantidad de cosas que yo no me lo imaginé que una persona lo podía hacer. Y por supuesto él terminó censurando. Entonces le preguntaron, ¿pero usted es de izquierda o derecha? Y entonces él decía, es que depende del pie en que me pises. Si me pisas el derecho, pues obviamente, pues no sé, este es un país que terminó macartizando todo. Y a mí me parece que eso no es un buen remedio para una sociedad polarizada como la nuestra. Yo no he cambiado en nada. Quienes me conocen y hablan conmigo con frecuencia, dígame qué he dicho yo hoy que no lo hubiera dicho hace un año. Lo mismo. Ahora bien, estoy en un proceso como delegado del gobierno. De izquierda. No haré nunca nada que eventualmente pueda afectar el proceso. Todos los días estoy encima del tema, tratando de construir para que eso salga bien.
porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es que eso salga mal, que salga bien. Entonces yo actúo en función de eso. Ahora, si eso sale mal, ese es otro cuento. De ahí que este tipo de escenarios, que yo agradezco enormemente, es para la pedagogía, para que todo el mundo sepa en qué estamos metidos y cómo como sociedad podemos salir bien librados de una coyuntura tan compleja como la que vive Colombia. Muchas gracias.